Bienvenidos y bienvenidas a este foro Mediación y Resolución de Conflictos en el siglo XXI, organizado por la Universidad Bicentenaria de Aragua de Venezuela. Bien, les saluda Gerardo Ruiz desde Perú, en representación de la Asociación Legal Lumen Gentium y de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil de México con delegación en Perú. Para el día de hoy, en esta actividad académica, vengo a compartir el tema denominado Mediación en contextos de alta conflictividad social, con un enfoque en el contexto peruano y algo de Latinoamérica. Me gustaría presentarlo en dos ejes. El primer eje, que es el de conflictos comunitarios, sociales y políticos. En el Perú, principalmente podríamos decir que la conflictividad social ha mantenido niveles elevados en los últimos años. Según la Defensoría del Pueblo, para octubre del año 2025, hace algunos meses, se registraron 197 conflictos sociales distintos en todo el país. 166 de estos están activos, de los cuales la mayoría se ubican en fases de diálogo o escalamiento, y principalmente los socioambientales que están vinculados con la minería. Y definitivamente la afectación a los recursos naturales y algo también que no termina de resolverse, que es vinculado a la gestión pública. Ejemplos claros recientes tenemos, por ejemplo, las protestas socioambientales por minería en el Cusco y Apurímac, con comunidades indígenas donde se bloquearon carreteras, donde se exigieron por derecho la consulta previa y la atención de ciertas demandas por los impactos ambientales que generan estas actividades extractivas. Por otro lado, algo que no podemos pasar por alto son las protestas sociales que ocurrieron entre los años 2022 y 2023, tras una crisis política del gobierno de la señora Dina Boluarte, donde estas tensiones surgieron realmente después de la destitución del presidente Castillo y desencadenaron movilizaciones en Puno, en Apurímac y otras regiones del sur del país, con exigencias de cambios institucionales y políticas públicas más inclusivas, donde lamentablemente hubieron muertes de peruanos, muertes que han quedado impunes, ¿no? Y por otra parte también el gobierno pues se inmutó en dar una respuesta o asumir la responsabilidad por esas muertes. Estas manifestaciones que les estoy comentando básicamente nos reflejan un patrón recurrente en América Latina, donde las demandas, principalmente sociales, por la justicia distributiva, por la participación política y por el reconocimiento cultural, están generando escenarios de conflictos estructurales que desafían tanto a los gobiernos como a los sistemas de resolución tradicionales. La mediación en estos casos ha pasado de ser una herramienta legal complementaria a una de necesidad temprana para poder gestionar estas tensiones sociales. Aquí lo que principalmente se busca es reducir esas escaladas violentas, evitar pérdidas humanas y construir acuerdos sostenibles. Esto está relacionado con este primer eje que les he mencionado y que he denominado el eje vinculado a lo que son conflictos comunitarios, sociales y políticos. Pero también está ligado a un segundo eje, que es la mediación. Y la mediación principalmente en estas sociedades que están polarizadas. La conflictividad en el Perú no solo ha sido amplia, sino también profundamente polarizada. Las crisis políticas recientes han intensificado divisiones en los sectores urbanos, rurales, indígenas y entre las fuerzas políticas que son antagónicas. Un ejemplo lamentable fue la masacre de Juliaca en enero del 2023, ¿no? Cuando las fuerzas del orden dispararon contra manifestantes, ciudadanos desarmados, durante las protestas en Puno, causando decenas de muertos y heridos en un contexto de tensión entre autoridades y poblaciones locales. Estas situaciones muestran cómo, cuando los canales de diálogo institucionales son percibidos como insuficientes, la polarización se profundiza.
La percepción de la exclusión política también se traduce en desconfianza hacia las mediaciones oficiales. En este contexto, la mediación tiene sentido cuando reconoce las profundas raíces de los conflictos, sus causas estructurales y culturales y no solo sus manifestaciones visibles. En América Latina en general el desafío es similar. En países como Chile, Colombia o Ecuador, las demandas ciudadanas han escalado ante la percepción de que los canales tradicionales de resolución, ya sean judiciales o represivos, son incapaces de responder a las demandas legítimas, lo que agrava la polarización social. Entonces, ante una situación concreta en Perú y en Latinoamérica, tenemos que los conflictos socioambientales, como los que se registran en las regiones extractivas del Perú, la mediación puede facilitar diálogos tripartitos entre comunidades, entre el Estado y las empresas o los inversionistas de estas empresas, para poder establecer compromisos de consulta, protección del medio ambiente y desarrollo local sostenible. En situaciones de protestas nacionales, la mediación puede garantizar también que se construyan mesas de diálogo ampliamente representativas, que incluyan a organizaciones sindicales, autoridades regionales, sector empresarial y sociedad civil, como un mecanismo para poder evitar la represión y la erosión institucional. En América Latina, las experiencias de mediación han servido para reducir tensiones políticas y sociales, pero por ejemplo, cuando se integran estos procesos participativos, que no solo negocian acuerdos técnicos, sino que también abordan las raíces del conflicto. Y principalmente donde se priorice el respeto hacia los derechos humanos y hacia la transparencia, donde se fortalezca la cultura democrática y la convivencia pacífica, que es lo que todos anhelamos y lo que todos queremos. Aquí vale recalcar que en el Perú y en toda América Latina la mediación ya no es una alternativa secundaria, sino una necesidad democrática. Frente a la polarización, a la violencia, a los conflictos estructurales, la mediación nos ofrece un diálogo, una salida, una alternativa, donde existe una confrontación. Aquí lo que tenemos que garantizar también es de que no haya exclusión y que las soluciones sean colectivas y no se impongan las soluciones. Hoy este mensaje cobra principalmente un significado profundo, por ejemplo, para México. En los últimos días, México, a pesar de la crisis de violencia que vive, México es uno de los países que en los últimos años ha enfrentado de manera persistente la violencia criminal organizada, principalmente causada por las organizaciones que están vinculadas al narcotráfico y con consecuencias devastadoras para la vida cotidiana de millones de personas. Y estos ciclos de confrontación han dejado no solo víctimas directas, sino también dolor acumulado, miedo social, desconfianza institucional y una profunda fragmentación del tejido social. La experiencia latinoamericana demuestra que la violencia no puede ser combatida únicamente con más violencia. La verdadera paz exige instituciones sólidas y legítimas, capaces de garantizar seguridad sin sacrificar derechos y una justicia con enfoque de derechos humanos, que coloque en el centro a todas las personas, especialmente a las víctimas y a los más vulnerables. Hablar de mediación hoy frente a realidades tan complejas como por ejemplo la que vive México es reafirmar un compromiso ético con la paz, con una paz que no sea solo ausencia de violencia, sino presencia efectiva de justicia, de diálogo y de respeto por la dignidad y los derechos humanos. Entonces, en toda esta breve presentación y este mensaje que les quiero dejar el día de hoy, me quedo con que definitivamente nosotros somos los artífices y los únicos responsables de que podamos resolver estos contextos donde existe alta conflictividad social y valoremos la vida humana y respetemos los derechos de todos. Ante todo, muchísimas gracias por su atención y quedo profundamente agradecido por esta oportunidad a la Universidad Bicentenaria de Aragua y a todos sus organizadores. Y bueno, esperamos encontrarnos hasta una próxima oportunidad. Les deseo éxitos y estoy atento a los comentarios. Hasta la próxima.